¿Cómo están, jóvenes? Les saluda su profesor Jorge Alvarado. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar del tema cadena de suministros del curso de Fundamentos de Publicidad y Relaciones Industriales. Cadena de suministros. Una cadena de suministro o abastecimiento es un conjunto de elementos que permiten que las empresas cuenten con la organización necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un producto o servicio, que éste cumpla el objetivo principal, que es satisfacer las necesidades del cliente final. Es decir, la cadena de suministros es una etapa, una cadena que nosotros vamos, una serie de pasos en la que se establece desde comprar la materia prima hasta obtener el producto final y vendérselo al cliente. A grandes rasgos, eso es la cadena de suministros. Dentro de estas características encontramos a las cadenas de suministros, también conocidas como cadenas de abastecimiento, la cual es un conjunto de actividades u operaciones involucradas para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. Se habla de la supervisión desde el proceso en que se obtienen las materias primas, la fabricación de los productos, producción, distribución, transporte y entrega de estos. Cuando hablamos de cadena de suministros, también estamos hablando de, cuáles son los procesos que deben de existir para que pueda darse esta cadena de suministros. Se tiene que hablar desde el proceso en que se obtiene la materia prima, es decir, encontrar un proveedor en donde adquirir esa materia prima que sea de la mejor calidad y a un buen precio, que nos lo haga llegar hasta la puerta de nuestra empresa, y luego la fabricación de los productos. Esto ya es de la planta de producción, eh, qué productos vamos a fabricar para saber qué materia prima debemos obtener. Luego ya hablamos de la producción en sí, es decir, todo el proceso de producción, cómo elaborar algún artículo que nosotros queramos hacer, es todo el proceso que existe dentro de la empresa para poder elaborar y terminar. Cuando ya lo tenemos terminado, ya llegamos al tema de distribución. Cuando hablamos de distribución, es decir, a dónde se va a ir nuestro producto. Si nuestro producto se va a ir a nuestros puntos de venta para que se venda hacia el consumidor final, o se va a ir directamente a un cliente en específico. Si nosotros se lo vamos a hacer llegar a un cliente en específico, también ya vemos el tema de transporte. Tenemos que ver si es un transporte aparte del que nosotros tenemos dentro de la empresa, vamos a contratar un transporte, o va a ser del mismo transporte que tenemos dentro de la organización. Y luego ya se va al último punto, que es la entrega de estos, que sería la entrega del producto al cliente o al consumidor final, que ahí ya sería el proceso de venta y ya se le hace llegar su producto al cliente. El objetivo principal de una cadena de suministro es proveer de los artículos y materiales en cantidad, calidad y tiempo necesario al menor costo posible. Dentro de este podemos encontrar otros tales como instaurar buenos canales de comunicación, es decir, cuando hablamos de buenos canales de comunicación, es cómo vamos a realizar nosotros el proceso, dónde vamos a comprar nuestra materia prima, a quién se la vamos a comprar. Él nos contesta a cada cierto tiempo, le da seguimiento a nuestra petición, nuestra solicitud, nuestro pedido. Tenemos que tener una buena comunicación. Contar con una coordinación adecuada, es decir, de que nosotros planeemos de la mejor manera cómo vamos a hacer toda la cadena de suministros, desde dónde vamos a comprar, quién nos va a llevar ese producto, qué es lo que vamos a producir, en cuánto tiempo lo vamos a producir, en qué presentación lo vamos a dar. Esa es la coordinación adecuada, planear de la mejor manera todos los aspectos de esta cadena de suministros.
Evitar pérdidas innecesarias. Cuando hablamos de pérdidas innecesarias estamos hablando la mayor parte del tiempo de errores que ocurren dentro de la empresa. Estos errores pueden ser que se compró demasiada materia prima o que se compró muy poca materia prima. Son errores y pérdidas innecesarias para la empresa. Si se compra mucho, va a ser un capital dormido, es decir, dinero que se invirtió y que se va a quedar dormido. Si se compra muy poco, no se va a producir lo que se había planeado y se va a quedar mal con algún cliente en el tiempo de fabricación. Mejorar los tiempos de distribución, es decir, cada cierto tiempo se tiene que mejorar todo el proceso de distribución. Si nosotros llegábamos en 2 días a un lugar, tal vez ya encontramos un transporte que llega en un día. Entonces podemos contratar lo que beneficios nos trae para mejorar el tiempo de distribución. Luego nos dice adecuar el manejo de inventarios. Siempre tenemos que tener muy presente los inventarios en lo que estábamos hablando. Si se compró mucho, tenemos que saber cuánto tenemos dentro de nuestra empresa y cuánto nos hace falta para poder llegar a lo que tenemos que utilizar. Luego, respetar los tiempos de entrega. Es decir, si nosotros decimos que nuestro producto va a llegar con un cliente en 2 días, tiene que llegar en 2 días, no puede llegar en 3. ¿Por qué? Porque quedamos mal con el cliente da malas referencias de nuestra empresa y no nos ayudaría a promocionar de buena manera nuestra empresa. Responder con efectividad a los cambios en la demanda y la oferta. Es decir, cuando nosotros vemos que se está vendiendo un producto rápido, entonces tenemos que empezar a producir bastante rápido para poder cubrir esa demanda. Pero si hay un producto que ya no se vende o se vende muy poco, entonces la producción tiene que disminuir para que no haya una producción de balde y ahí lleguemos al punto de las pérdidas innecesarias. ¿Quiénes integran una cadena de suministros? Para que el proceso se lleve a cabo con la normalidad y eficacia necesaria, debe contar con los componentes fundamentales tales como proveedores, aquellas personas u organizaciones que se encargan de distribuir, ofrecer, conceder o arrendar el uso de bienes y servicios. Es decir, los proveedores son las personas que nos van a vender la materia prima. Es decir, si nosotros vamos a hacer zapatos, nuestra materia prima va a ser el cuero, el pegamento, el hilo, las suelas. Va a ser algo que vamos a comprar, va a ser nuestra materia prima. Pero quizás el cuero es el producto final de una empresa. El pegamento es el producto final de otra empresa. Entonces, vamos a comprar el producto final de sus proveedores de otras empresas que se convierte en nuestra materia prima para hacer nuestro producto final. Cuando hablamos de transporte, encargados del traslado de materias primas, productos terminados e insumos entre empresas y clientes. Aquí sí estamos hablando realmente de qué vehículo vamos a utilizar, si va a ser en una van, en un carro, en avión, en barco, dependiendo de dónde vamos a transportar o a pedir nuestra materia prima. Tenemos que saber por qué transporte vamos a llevarlo a cabo y también qué costo nos va a generar ese transporte. Fabricantes, corresponde a los que transforman la materia prima en algún artículo. Era lo que estábamos hablando. Si hablamos de zapatos, nosotros nuestra materia prima, que es el cuero, pegamento, hilo, suelas, lo vamos a transformar en un zapato y estos zapatos los vamos a vender. Ahí logramos fabricar nuestro producto en base a la materia prima que compramos. Clientes. Parte importante de la cadena de suministros, aquellos cuyas necesidades deben estar cubiertas. Es decir, nuestro producto tiene que cubrir la necesidad del cliente. Seguimos hablando de zapatos. Los zapatos cubren la necesidad de caminar del cliente y también tienen que cubrir las necesidades del gusto, del color, de cuál es la preferencia del cliente para que cubramos todos los aspectos y puedan comprar nuestros productos. Comunicación es una característica básica para que las operaciones entre cada elemento de la cadena fluyan y se desarrollen correctamente. Si tenemos una buena comunicación, nuestra cadena de suministros va a ser la ideal.
sabemos a quién le vamos a comprar, nos responde rápido, tenemos una buena comunicación con él, estamos bien. Decimos qué vamos a fabricar, quién lo va a hacer, en cuánto tiempo, y si cumplen con lo que se les está pidiendo, estamos bien. Entonces, si nosotros sabemos y vemos que sí nos estamos comunicando bien, qué bueno, porque así vamos a tener una muy buena cadena de suministros. Tecnología. Permite a los elementos de la cadena de abastecimiento optimizar sus tareas y realizarlas en menor tiempo. Es decir, la tecnología nos va a ayudar a mejorar nuestro tiempo de producción, nuestro tiempo de adquirir productos y nuestro tiempo de entrega para que sea mucho más rápido. Un ejemplo en la cadena de suministro es el siguiente. Primero tenemos la materia prima, que es lo que habíamos comprado, la producción, todo el proceso que vamos a utilizar para realizar el producto, el transporte y logística, que va a ser todo el proceso, la planeación, hacia dónde va a ir, en qué transporte lo vamos a llevar, agencias y sucursales, si el transporte, nuestro producto va a llegar a nuestros puntos de venta o va a llegar a alguna persona en específico. Almacenamiento. En nuestros puntos de venta tiene que estar almacenado su producto y en la misma fábrica donde se hizo la producción tiene que haber un lugar para almacenar las cosas. Venta o contacto con el cliente. Aquí ya estamos hablando del proceso de venta que se va a tener para que puedan obtener nuestros productos. Y distribución y entrega es lo que vamos a hacer si nuestro producto va a llegar directamente a un cliente minorista quizá, en donde nosotros vamos a mandar por otro transporte para que llegue hasta la puerta de su casa. La cadena de abastecimiento se trata de una estrategia logística que involucra tres partes o que consta de tres elementos básicos, los cuales son el suministro, la fabricación y la distribución. El suministro, esta parte se refiere a las materias primas con las que la empresa trabaja. En ella es importante responder a ciertas preguntas, tales como de dónde proviene el material, cómo se consigue y los plazos que tarda en llegar a los sitios donde lo requieren. Si este paso no se cuida bien, es muy probable que toda la cadena se vea afectada, por lo que es indispensable que funcione a perfección. El suministro, es decir, de dónde vamos a adquirir nosotros nuestra materia prima y quién nos lo va a entregar, tiene que ser perfecto para que nuestra producción funcione bien. La fabricación, la fase del armado o elaboración del producto a partir de las materias primas para finalmente disponer de un producto terminado. Aquí hablamos otra vez del proceso de producción que se va a tener en la fábrica, en donde ellos o la fábrica se va a encargar de realizar todo el proceso necesario para elaborar el producto. Distribución. En este apartado, como su nombre lo indica, se da el proceso de distribución de los artículos mediante una red de transporte, almacenes, locales, comerciantes, con el objetivo de que llegue a los consumidores finales. Es decir, cuando hablamos de distribución, estamos diciendo hacia dónde va a llegar nuestro producto, cómo lo vamos a mandar, en alguna empresa ajena a la nuestra para que haga llegar nuestro producto al consumidor final. La cadena de suministros pueden variar dependiendo del tipo de empresa de la que estemos hablando. Estas pueden ser industriales, de servicios y comercializadoras. Empresas industriales. Cuando hablamos de empresas industriales estamos hablando de todo el proceso que hemos hablado en esta clase. Es decir, estamos hablando de fábricas, donde desde la materia prima que vamos a comprar hasta el proceso de fabricación, de producción, hasta el punto de venta y la venta realizada para que llegue al cliente o al consumidor final. Esas son las empresas industriales. Las empresas de servicio son las cadenas, cuentan con cadenas jerárquicas. Esto es una gerencia, producción, jefe comercial y jefe de distribución y dependen del recurso humano. Es decir, si vamos a vender servicios, también hay una cadena de suministros, pero que esto ya es un poquito más jerárquico. Hay un vendedor, vende nuestro servicio, llega el que va a prestar el servicio, por ejemplo, arreglar algo eléctrico, entonces él va a llegar a prestar el servicio y todo, cobra, entonces se lo lleva a la fábrica, a la empresa, en donde ellos van a recibir el dinero que va a ser entonces la venta que se realizó de ese servicio.
Empresas comercializadoras obtienen y venden productos, reciben solicitudes de clientes y se encargan de cumplir con las mismas. Cuando hablamos de estas empresas, estamos hablando de empresas que no fabrican, simplemente ellos compran el producto, que esa sería su materia prima, compran el producto ya hecho y luego lo venden en su empresa. Ellos tal vez quizás lo compran y luego lo llevan a otros puntos de venta para que se puedan realizar este proceso de ventas y puedan venderlo en varios lugares y se obtengan ganancias, pero no se involucran en el proceso de producción. Espero que hayamos comprendido este tema de la cadena de suministros y les deseo muchos éxitos con